el año 2009 publiqué un primer libro que era como una recopilación de mi poesía que había escrito durante toda mi vida, ¿no? Lo mejoré, lo edité y lo publiqué con el título de Ensoñaciones. Fue una autoedición. El año 2010, junto a mi esposa, publicamos una antología de poesía del mismo círculo de poetas y escritores. Y ahí ya trabajé como editor, ¿no? Y trabajé como editor y diseñador, diagramador de ese mismo libro que contó con el auspicio de una municipalidad. Y comencé a escribir una lira popular. Y esa lira popular, que son décimas de Spinella, tuvo repercusión y llegó a la Biblioteca Nacional y nos invitaron a presentar esta lira popular a la Biblioteca Nacional. Una vez que regresamos nos hicieron una entrevista en Castro, en la capital de la isla, y nos invitaron a publicar la lira popular en un periódico. Una vez que estaba terminando, cuando llegaba la sexta publicada en el periódico, les dije, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría seguir publicando con ustedes, aprovechar el espacio que nos dieron. Era un día jueves, me parece mucho, aprovechar el jueves que me están dando y poder publicar otras cosas. Tengo cuentos, tengo más poesía, y comencé a publicar cuentos. Y en esa publicación de cuentos me di cuenta de que tenía habilidades narrativas importantes hacia género. Aún no percibía que escribía terror, ¿no? Hacia géneros como más oscuros, tal vez, más de suspenso. Y el año 2012 contacté a un par de editoriales que quisieron publicar mi primer borrador de libro, que se llamaba Mente Suicida y otras muertes. Y el 2012, por una editorial de Arica, Sinosargo Ediciones, publiqué mi primer libro. Y eso fue el puntapié inicial hacia la escritura profesional, hacia escribir y además asumir que ya no era poeta, sino que era un narrador y que mi narrativa iba hacia el terror. Hay una distinción entre lo que nosotros conocemos como terror y horror. El horror viene dado por un miedo externo, ¿ya? Viene dado por el ser que está frente a nosotros. Puede ser, no sé, dentro de la literatura o dentro del cine, un monstruo, puede ser un vampiro, puede ser un ser que nos ataca, un ser que de alguna forma nos produce ese miedo, ¿no? Y el terror es un miedo más interior. El terror está relacionado con nuestras fobias, está relacionado con lo que de alguna forma nos hace somatizar, pero sin tener que ver o percibir algo del exterior, sino que tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra capacidad de infundirnos miedo, de autoinfundirnos miedo. Por lo que el terror está relacionado directamente como con temas más bien psicológicos, ¿no? Entonces el terror no es el terror propiamente tal, no está relacionado directamente con la sangre, no está relacionado directamente con la violencia, sino que está más bien relacionado con una especie de viaje psicológico hacia la locura, puede ser de ida y de regreso, puede ser en distinta dimensión, pero al menos como yo lo percibo, el terror vendría a ser lo que de alguna forma destruye tu cordura y destruye tu entorno, pero esa destrucción viene dada por uno mismo. Mi desafío, al menos, está relacionado con rescatar, de algún modo, algún tipo de tradición, rescatar alguna forma de sentir que ha quedado relegada en el pasado, que con la modernidad y con la tecnología, con el avance de la ciencia, con
el progreso de la banalidad ha ido quedando de lado. Tiene que ver un poco con eso, con regresar a ese estado prístino, primigenio, original, en el que lo pasábamos bien de una manera bastante masoquista, pero lo pasábamos bien con el miedo, con las sensaciones extrañas, con la alteridad, con lo otro, con lo imposible, con lo fantástico. Esa es un poco mi búsqueda en cuanto a mi narrativa. El rapto es un libro bastante personal, es un libro muy personal. Yo hace 2 años estaba llegando desde Chiloé a vivir a Paillaco, a vivir al campo. No tenía idea lo que era vivir en el campo, jamás lo había experimentado. Entonces, el llegar a vivir al campo fue encontrarse con un mundo de experiencias completamente nuevas, ¿no? La soledad, el silencio, la oscuridad, el sonido de la naturaleza, de los elementos, el viento, la lluvia, se experimentaban de otra manera en el campo. Y esa otra manera, sin lugar a dudas, me llevó de vuelta a la infancia. Y me llevó de vuelta a buscar miedos que son bastante irracionales tal vez por lo desconocido que son para el común de las personas que viven en la urbanidad tal vez. Y ahí comencé a investigar, hace 2 años comencé a investigar sobre el león, sobre el puma chileno, y esa investigación me llevó a generar todo un ambiente, por lo que había que darle un halo de misterio, y eso fue gracias a una tradición que es muy importante en el campo de aquí, de la región de Los Ríos, que tiene relación con los duendes. Entonces yo busqué cómo relacionar el tema del miedo a lo natural, pero a lo paranormal a través de los duendes. Cuando tú puedes conversar con una persona y preguntarle si es que ha tenido alguna relación con fantasmas, por ejemplo, no es tan fácil que eso surja así como así. Tiene que haber un contexto, tiene que haber un entorno. Poder crear ese contexto, poder crear ese entorno, poder otorgar la posibilidad para que tú saques de adentro a lo mejor esa experiencia y ese conocimiento, es lo que de alguna forma más me llena, ¿no? Y que obviamente esto parezca que está aprendiendo en otros, gente más joven, en otras personas que de pronto habían mirado de soslayo la literatura de terror, que consideraban que era un género bastante menor, que se den cuenta de que no tiene nada de menor desde el punto de vista de que la narrativa sigue siendo una, o sea que hay un género que es mayor que los subgéneros en los cuales se desarrolla cada una de las obras. Aquí hay un género, y si tú logras, como en el caso de Drácula, hacer una novela espectacular, esta va a trascender la historia, independiente a si es de terror o no.